Europa, aparte de grandes capitales, nos ofrece un montón de rutas entre pueblos y pequeñas ciudades. Para recorrerlo a nuestro aire y poder disfrutar de estos variados rincones, una de las opciones que se nos presentan es alquilar un coche. Acompañantes de viaje, si le están dando vueltas a la idea de alquilar un coche en Europa y aún no saben por dónde empezar, hoy te contaremos, desde nuestra experiencia, cómo realizarlo y qué recaudos tomar para tener un buen road trip por Europa. ¿Por qué es buena idea alquilar un coche en Europa? ¿Y por qué no lo es? Si nos sigues desde hace tiempo, habrás visto que tenemos varias rutas en coche por Francia, España y otros lugares. Pueblos de encanto, noche en lugares que no se queda tanta gente. Y el primer punto a favor es ese, el poder planear el recorrido siempre a tu gusto, dedicarle los días y horarios que quieras, ya que el coche te dará la libertad suficiente para hacerlo. En resumen, libertad de horarios y de elección sería el mayor punto a favor. ¿Cuál sería el punto en contra? El punto en contra básicamente sería el costo. El costo del coche, si eres solo una persona el que va a realizar el viaje, podría ser mucho más elevado que hacer los trayectos en tren o en autobús. Ya si hablamos de 2 personas, 3 o más, ahí vas a dividir el costo por esa cantidad de personas y puede ser que sirva la ecuación económica. A esto, claro que sumaremos no solo el costo del coche, los peajes y el estacionamiento o parking donde debes dejar el coche en la noche. Aparte de sumar el combustible para la cantidad de kilómetros que vas a realizar. Y el otro punto en contra podría ser, el estrés de conducir en un país que no conoces y en el que a veces tampoco dominas el idioma. Pero también teniendo en cuenta que conducir en Europa es mucho más fácil, el tránsito es mucho más ordenado de lo que puede ser en algunos países de Latinoamérica. Pero si después de sacadas todas estas cuentas, tu opción es alquilar un coche, continuamos. ¿Cómo alquilar el coche para mi recorrido para Europa? Si tu recorrido comienza luego de unos días en una gran ciudad, en una gran capital, es recomendable alquilarlo para el día que ya termines tu recorrido en la misma, porque en una gran ciudad un coche es algo que no utilizarás. Resérvalo con tiempo para obtener una buena oferta y para eso lo que nosotros siempre hacemos es utilizar un comparador. En este tipo de páginas, comparadores o metabuscadores, podrás hacer la reserva pudiendo cotejar los varios modelos que te ofrecen y las opciones para cada uno. En estas webs pondrás el lugar desde donde lo quieres retirar y devolver, tus fechas, y el comparador te dará muchas opciones entre las cuales tú evaluarás según tus necesidades. Nosotros hemos utilizado más de uno a lo largo de todos estos viajes y hemos tenido buena experiencia. Les dejo los datos en la descripción y en el blog de los mismos. Puedes colocar, aparte de lo anteriormente dicho, varios filtros como cantidad de pasajeros, tamaño del vehículo y proveedor, como para que esto te ayude en la búsqueda. Si necesitas agregar un conductor adicional, también puedes hacerlo durante el proceso de reserva. Recuerda que reservas una categoría de coche y no un coche específico, pudiendo ser ese el que te entreguen o similar. Es más común que te entreguen uno similar que exactamente el mismo coche que tú viste en la página. Cosas a tener en cuenta para ahorrar en el alquiler. El punto principal para el ahorro sería la anticipación con que lo reserves. Si reservas el coche con antelación a tu viaje, lograrás conseguir una buena oferta. Hablo desde nuestra experiencia, como siempre, y les cuento que yo reservo los pasajes de avión. Ni bien tengo los pasajes de avión, lo primero que reservo es el coche para la cantidad de días que lo vaya a utilizar, y así asegurarme el precio del mismo. Devolver el coche en la misma oficina en donde lo hemos retirado hace que la mayoría de las veces sea más barato que devolverlo en otro punto. Así que ese es el otro consejo. Sacar en una ciudad, en una oficina determinada de esa ciudad y devolverlo en esa misma oficina de esa misma ciudad.
Y por último, aunque esto es por tranquilidad y no por ahorro en el momento de reservarlo, es tomar el seguro que nos cubre la franquicia. Tengamos en cuenta que en el momento de retirar el coche, la rentadora nos retendrá de nuestra tarjeta de crédito el importe de la franquicia. El mismo siempre aparece detallado en la descripción del alquiler del coche en los comparadores. Ese monto será reintegrado en el momento que devuelvas el coche tal cual te lo entregaron. Si por algún motivo lo devuelves con algún daño, la rentadora descontará de esa franquicia los gastos para el arreglo. El modo que tienes de proteger esa franquicia es tomar el seguro en el momento de la reserva que te ofrece el comparador. Nosotros siempre lo hemos hecho así y en el momento de entregar el coche con algún pequeño daño, luego el seguro de la franquicia nos ha devuelto todo el dinero. Así que si quieren viajar más tranquilos, contratar el seguro que cubre la franquicia es una buena opción. ¿Qué tener en cuenta antes del alquiler? El tamaño del maletero. Piensa que si lo vas a utilizar varios días debes viajar cómodo. Estás con varias maletas, mira en la descripción cuántas entran en el maletero. La política de kilómetros. Tienes algunos con kilometraje libre, o sea, no importa la cantidad de kilómetros que hagas durante esos días que lo rentes, y otros que marcan un máximo de kilómetros. Por ejemplo, 3.000 kilómetros. Piensa y saca la cuenta si esos kilómetros se ajustan a los que tienes pensados para el recorrido total, porque los kilómetros que se excedan de esos se cobrarán aparte. En la descripción detallan cuál es el precio de los kilómetros adicionales. Cuidado, la reserva debe estar hecha a nombre del conductor principal. Revisa también la edad mínima que piden para alquilar el coche. A veces puede ser 21 o 25 años. Revisa eso por las dudas. Coloca en la reserva tu número de vuelo si fuese el caso, para que estimen el horario de tu llegada y en caso de que te atrases, siempre comunícate para que guarden tu auto. Coloca como hora para levantarlo más o menos una hora más tarde de lo que aterrice tu avión, porque sabes que entre que aterrice, hagas el desembarque, levantes valijas, hagas migraciones, pasará esa hora. Entonces ya estás cubierto con el horario en que te guardarán el coche. Si piensas circular por varios países, pregunta antes de alquilarlo si no hay inconveniente en ello y da aviso de que lo vas a hacer. Te preguntarán por cuáles circularás. En algunos casos puede que te lleguen a cobrar una tasa. ¿Qué documentación necesito en el momento de retirar el coche? Libreta de conducir vigente, la libreta de tu país. Y la pregunta que nos hacemos todos, ¿la libreta internacional? Aunque no suelen pedirla en el momento de retirar el vehículo, siempre está especificado en los detalles para levantar el coche que se necesita una libreta internacional en el caso de no ser de Unión Europea. Nosotros siempre la llevamos, aunque a decir verdad nunca nos la han pedido en mostrador, pero por aquello de que más vale prevenir. Hemos preguntado en muchos lados y nadie nos da una respuesta certera sobre la obligatoriedad de la misma. El costo de dicha libreta, al menos en Uruguay, es elevado y la duración es solamente de 1 año. Llevar una tarjeta de crédito a nombre del conductor con el suficiente saldo disponible para que bloqueen el monto de la franquicia. Es requisito y se los piden en el momento, en el mostrador, en el momento de retirar el vehículo, la tarjeta de crédito, como les digo, con suficiente saldo y a nombre del conductor del vehículo. Y por último, el voucher de reserva del coche. Está un poco de más decirlo, pero tienen que tenerlo a mano. Estate atento en el momento de retirarlo. De todos los consejos en el que hago mayor hincapié es en el que leas muy bien lo que firmas y que prestes atención a si en realidad quieres los extras que te ofrecerán en mostrador. Te pueden ofrecer agregar un conductor adicional, cambiar a una mejor categoría de vehículo o agregar un seguro total por el mismo para eliminar la retención de la franquicia. Nosotros siempre decimos no a estos extras. Principalmente al del seguro, porque en nuestro caso ya pagamos por la cobertura de la franquicia, si no, no tendría sentido haberla adquirido. Tampoco elegimos cambiar de categoría
porque ya lo hemos pensado muy bien en el momento de elegir el coche. El segundo punto en donde debes estar atento es en chequear todos los detalles que ya tenga el coche, como toques en la pintura, abolladuras o lo que sea. Generalmente son cosas mínimas porque te entregan coches muy nuevos. Así que estar atentos a que queden sentados en el formulario de entrega y sácale fotos en todos los lados por las dudas. Revisa la política de combustible. Si te entregan el tanque lleno, hay que devolverlo lleno. Si estuviese por la mitad, fíjate que eso quede sentado para que al momento de la devolución no tengas problema por haberlo llevado con medio tanque. Cuando devuelvas el coche, revisarán junto con quien te lo reciba que el mismo no tenga ningún daño nuevo. Ahora ya tenemos el coche, salimos de la rentadora y comenzaremos el road trip. Surgen en este momento para ustedes y como también para nosotros nuevas dudas. Una de ellas, la carga de combustible. La carga de combustible es en Europa de autoservicio, a diferencia de lo que nos pasa, por ejemplo, acá en Uruguay. No sé cómo será en sus países, pero en nuestro país hay un pistero, una persona que te atiende y te carga en todas las estaciones. Así que puede ser un desafío cargarte tú mismo si nunca lo has hecho. En algunas estaciones llegas al surtidor, entras al centro de atención y pides que te habiliten el mismo para la carga. Haces la carga y luego vuelves al centro de atención y pagas el monto que has cargado. En otras haces el mismo proceso, pero te piden dejar un adelanto, un dinero que luego de estar hecha la carga se corroborará lo que falte o lo que sobre ajustando la cuenta. En otras directamente en el surtidor colocas tu tarjeta de crédito o débito y cargas. Cuidado con este último tipo de carga. Les cuento lo que nos pasó a nosotros, es solo para que presten atención. A nosotros en algunas estaciones de Francia por defecto nos cargó a la tarjeta 120 euros, pero cargamos menos combustible que ese monto y si bien lo devolvieron a la misma tarjeta, fue con bastante demora. Multas. Sé prudente con las reglas de tránsito, está de más decirlo, cuida los límites de velocidad por seguridad y para evitar las multas. Llevamos el teléfono móvil con la aplicación Waze, ya que la misma advierte de los límites de velocidad, así como de los controles. Para nosotros es eso muy importante. Claro que para esto necesitas tener una conexión a internet estable. Como ya les dije en otros videos, nosotros usamos las eSIM-Diola Fly. No lo hacíamos antes y nos complicábamos bastante. Ahora desde que las usamos estamos tranquilos. Aparte en Europa el internet que ofrece Olafly es ilimitado por los días que contrates, por lo que llevamos los mapas y varias aplicaciones más sin estar pensando si se nos acaba la conexión. Las multas que hemos tenido tiempo atrás nos han llegado a casa por correo y la rentadora en todos los casos nos ha avisado rápidamente por mail, pero también es verdad que nos ha cobrado por cada una tasa por gastos administrativos. No sé si pasará siempre. Últimamente, como les decía, más vamos con la aplicación y afortunadamente no hemos tenido más multas. Así que cuidando esos aspectos pueden ir tranquilos. Peajes. Existen diferentes tipos de peajes dependiendo del país por el que circulas. En España o Francia, por ejemplo, son casetas comunes en las que tienes diferentes opciones de pago. Está indicado a la llegada del control de peaje. Puedes pagar con tarjeta o efectivo. También hay otro tipo de controles en el que solo retiras el ticket que luego al dejar la autopista en otro control de peaje lo deberás ingresar para que te indique el monto a pagar. En ese caso el monto será según lo circulado. En otros países como Portugal hay peajes comunes, pero también hay peajes electrónicos, por lo que debes asociar tu tarjeta a la matrícula del vehículo. En otros como Austria, República Checa o Hungría, tienes que sacar una viñeta electrónica para circular por las autopistas. La sacas al ingreso al país. Como ven, son todos casos diferentes. Les aconsejo informarse bien antes de viajar a cada uno para saber con lo que se van a encontrar en el país. Parking. Estacionar en la calle suele ser de pago.
Si les quedan dudas si en determinado lugar se puede o está prohibido porque no entienden las señalizaciones, lo mejor es preguntar. La gente siempre trata de ayudar. Nosotros hemos tenido muy buena suerte con eso. Preguntar a alguien que esté estacionando y se note que es de la zona, así como a los comercios que se encuentran, por ejemplo, en esa cuadra. Ellos generalmente saben y les van a decir sí, pueden estacionar, no, ahí está prohibido, no, es dentro de tal horario. Las máquinas para obtener el ticket de pago son todas diferentes, pero fáciles de usar y a la vista en las aceras. Las verán enseguida y ahí ya van a ir a utilizar la máquina. Generalmente piden la matrícula del vehículo, así que siempre ve con el número de matrícula hasta la máquina y ahí ingresarás cuánto tiempo te quieres quedar y te cobrará, o en algunos casos vas agregando dinero y te va marcando cuántos minutos con ese dinero te estarías quedando estacionado. Llegada al hotel. En las ciudades, en los cascos antiguos principalmente, generalmente hay zonas de tráfico limitado. Si hacen como nosotros y eligen el hotel dentro del casco antiguo o centro, es muy posible que no puedan acceder hasta ahí con el coche, o por lo menos que les entre la duda en el momento de hacerlo si eso es correcto o no. Para esto les recomiendo contactar al hotel con anterioridad y sacarse todas las dudas en cuanto a llegar en coche hasta el mismo, así como preguntar si ellos disponen de parking en las instalaciones o parking asociado cerca de la misma y el precio. En algunos casos estacionarán por unos minutos enfrente al hotel para descargar las maletas y luego irán al parking, y en otros, si ya el parking está en las instalaciones, aparcarán y luego bajarán el equipaje. Ahora sí, entonces, les deseamos un buen road trip por Europa. Acompañantes de viaje, si el video les ha gustado, pero principalmente si les ha servido de ayuda, les pedimos se suscriban, le den like y lo compartan con otros viajeros que estén pensando en recorrer Europa en auto.